Buenas noches a todos, muchas gracias por conectarse a nuestra transmisión. Vamos a comenzar con una oración. Amado Rey, Señor Jesús, bendito seas, damos gracias a ti, Señor, por este nuevo día de vida, Señor. Gracias porque eres tú quien se glorifica en nuestras vidas, en medio de cualquier situación, dificultad, Señor. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Te agradecemos también por este programa, por esta transmisión, Señor, por la iglesia, Señor Jesús. Gracias por el mensaje que tienes para nosotros hoy, Papito Dios. Te entregamos este tiempo en tus manos, te pedimos que seas tú ministrando nuestros corazones de una forma muy especial, Señor, que seas tú enseñándonos acerca de ese agradecimiento, Señor, de esa alabanza hacia ti, Señor Jesús, y que seas tú quitando de nuestras vidas esa queja o esa murmuración. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Filipenses 4:6. Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué tengo que tener este pelo? ¿Por qué tengo que tener esta cara, estos ojos que no me gustan, son tan grandes, tan feos? ¿Por qué tengo que tener este pelo crespo? Ni siquiera me lo puedo soltar, mis manos son feas, mi cuerpo está horrible, soy flaca, soy bajita. De verdad quisiera ser otra mujer, ser más bonita, pero soy demasiado fea, no me gusta nada de lo que hay en mí. Gracias Dios te doy, Padre Santo. Gracias, amado Jesús, por haber hecho de mí una nueva persona, amado Señor. Gracias, Papá Dios, porque desde que te tengo en mi vida y en mi corazón, amado Señor, he aprendido a amar mi cuerpo, Padre Celestial, a amar lo que soy, a amar mi cabello, a amar cada detalle de mi cuerpo, amado Señor. Gracias, Papá Dios, porque me encanta lo que soy, me encanta mi imagen, me encanta lo que veo en el espejo cada día, amado Dios. Gracias porque no me falta ninguna parte de mi cuerpo, amado Señor, porque estoy completa, Padre Celestial. Gracias, amado Señor, por lo que has hecho de mí, porque sé que desde el vientre de mi madre, Padre Celestial, me creaste, Padre Celestial, con ese amor, con esa creatividad que tú tienes, que te caracteriza, Señor. Pensaste en mí, en mis rizos, en mis ojos, en ese color, en mis pestañas, en mi nariz, en mi boca, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque qué mejor pintor que tú. Gracias, Dios. Ese amor que no comprendo. Gracias Dios, y gracias por darme tanto, Padre, Padre Celestial, Padre bueno, Padre misericordioso. Hoy quiero darte muchas gracias, Dios, por tanto que me das, Dios, por tanto que me amas, Señor, porque a pesar de todo, Señor, tengo más de lo que me merezco, Padre, me das mucho más de lo que me merezco. Quiero agradecerte, Dios, por tocar mi corazón con tus sagradas manos, el corazón de mi familia. Quiero agradecerte todo, Padre, hoy. Sé que al final, Padre, cumplirás tu promesa en mí, al final de mis días, al inicio del reino, el reino que nos prometiste a todos, Señor. Y en su espalda mi peso de cruz, te pregunto voy brillando. Yo sé por qué me amas tanto, por qué me abrazas cuando te fallé. Siempre el deseo tu vida callé y me abrigas con tu manto. ¿Por qué me amas tanto?
Buenas noches, jóvenes, buenas noches, iglesia. Es un placer y un honor estar aquí nuevamente con ustedes. Hoy vamos a iniciar un tema muy importante y es no te quejes mañana por lo que puedes agradecer hoy. Lo hemos estado recordando toda esta semana. Espero sea de bendición para sus vidas y que quede guardadito en su corazón. Bien, vamos a iniciar. Antes vamos a recordar lo que pudimos ver en el último programa que tuvimos con los jóvenes. En el programa anterior titulado Desierto, Dios y Crecimiento, veíamos que para los hijos de Dios un desierto es un tiempo de prueba, un tiempo de dificultad y un tiempo de proceso, pero obviamente al final encontramos una bendición, que era un gimnasio para la fe, en donde te das cuenta si de verdad tu corazón está cimentado en Dios y tu confianza está puesta en Dios y si la palabra está en buena tierra o no está en buena tierra, si está entre pedregales o espinos, y también reconocíamos que para nadie es fácil pasar por ese desierto, ¿verdad? Que es algo tan duro que tú no quisieras pasar por allí, pero que es necesario hacerlo, que nos afecta física, psicológicamente, emocionalmente, que nos afecta también espiritualmente, porque a pesar de que sabemos que Dios está con nosotros, en ese momento sentimos que estamos caminando solos y nos es un poquito más difícil tener nuestra confianza cimentada en Él. Eh, Podemos llegar a sentir también pánico, poder llegar a sentir un miedo impresionante y sentirnos como en un pozo, como en un hueco donde tú no puedes salir y tú quisieras ver esa salida pronta, pero sabemos que estamos en ese proceso, ¿verdad? Te sientes alienado de la realidad, aunque tú estás, no estás. A ti te hablan, pero parece que estuvieras de verdad en otro planeta. Todo eso a pesar de saber de que Dios está con nosotros. Y aún así no alcanzamos ni a ver ni a palpar lo real que es Dios en ese momento en nuestras vidas. Él nos promete estar con nosotros en ese desierto, pero nosotros mientras estamos en ese desierto no podemos tener la confianza y la seguridad de que Él sí es real y de que está pasando con nosotros por medio de ese desierto, que Él va de nosotros con la mano. Veíamos también que somos nosotros quienes tomamos la decisión de darle la espalda o no al Señor. ¿Sí? Si yo le doy la espalda, obviamente ese desierto va a ser mucho más difícil y no sabemos a ciencia cierta cuál va a ser la salida, porque cuando tú inicias un proceso, segura está la salida. Y al final está ese propósito para el cual el Señor te llevó por medio de ese proceso y de ese desierto. El enemigo espera que tú te quedes ahí, que tú no salgas de ahí. Pero obviamente el Señor está contigo y Él te va a sacar de ese desierto por el que estás pasando. Nunca podemos saber cuál será el último proceso por el cual vamos a pasar, porque el Señor querrá pulirlo siempre en algunas áreas o en alguna cosa que Él quiera cambiar en mi vida. Él siempre nos va a llevar allí para cumplir su propósito o para pulirnos, para mejorarnos, para cumplir con ese ministerio para el cual nos diseñó a nosotros. Es necesario pasar por ese proceso para llegar de verdad a un encuentro real con el Señor. ¿Verdad, Dani? ¿Verdad? Gracias, Sofi, por esa introducción tan bonita. Bueno, entonces, como tú hablabas acerca de ese gimnasio espiritual, de esos desiertos, pues vamos a contar acerca de un hombre y de un pueblo que tuvo que pasar por ese gimnasio o por ese desierto, y es Moisés. ¿Cómo vamos a empezar? Cuando Moisés tuvo el encuentro con Dios por medio de una zarza, ¿sí? Él tuvo ese llamado y, como le decíamos, un encuentro especial, que ha sido ese encuentro que hemos tenido a través de cualquier situación. ¿Dónde estaba él? En el desierto. ¿Venía por un proceso? Sí. ¿Y tuvo un encuentro con quién? Con Dios. De igual manera nosotros. Entonces, ¿qué sucede? También Moisés tuvo un llamado o una misión y fue dirigir al pueblo de Israel para que saliera de Egipto, ¿sí? Entonces,
nos cuenta la historia que el pueblo de Israel estuvo durante 430 años como esclavos en Egipto, ¿sí? Pero Dios llama a Moisés para que lo use en su plan y pueda darle libertad a este pueblo. Nosotros sabemos bien en la historia, pues que no fue un proceso fácil, no fue como, bueno, ya salió el pueblo, no. Tuvieron que atravesar diferentes situaciones, dentro de esto lo de las plagas, ¿sí? Y bueno, pues el pueblo de Israel finalmente veía la mano de Dios en sus vidas. Hasta que finalmente el faraón dijo, listo, que se vaya el pueblo. Ya no más, después de tantas plagas, pero dice que también cuando el faraón ya había decidido que dejaba ir el pueblo de Israel y el pueblo ya había listado todo, y sale, el faraón dice, no los voy a dejar ir. Su corazón se endureció. Pero el pueblo de Israel en ese preciso momento se encuentra frente al Mar Rojo. ¿Quién puede atravesar un mar? Quizá ninguno de nosotros. Imagínense todo un pueblo, ¿sí? Que no solo veía enfrente el mar, sino que atrás veía al faraón y a un ejército que venía a atacarlos. ¿Qué pudo pensar en ese momento el pueblo? Hasta aquí fue. No hay libertad. Pero, sin embargo, una vez más, la mano de Dios estuvo sobre sus vidas e hizo algo tremendo, y fue abrir el mar para que su pueblo pudiera cruzar a través de él. Lo hemos vivido nosotros, quizá muchas situaciones en las que decimos, esto es imposible, pero Dios abre el mar para que sus hijos puedan pasar. Y bueno, finalmente el pueblo logra pasar el Mar Rojo, es llevado al desierto, pero Dios no los dejó abandonados en el desierto, sino que Dios puso columna de nube y de fuego, día y noche. Es decir, que Dios caminó con su pueblo de día y de noche, jamás los abandonó en medio de este desierto. Y adicional les dio provisión. Sí, ellos tenían el maná y la leche, es decir, que Dios tampoco olvidó sus necesidades. Siempre Dios y su mano poderosa sobre sus vidas, igual que nosotros. A pesar del desierto y las situaciones, la presencia de Dios ha estado con nosotros y hemos visto su mano poderosa. Sin embargo, ahí no termina la historia. ¿Sí? Tiene un desenlace. ¿Y qué vamos a identificar aquí? Que el pueblo todavía tenía una ventana que seguía mirando a Egipto, y por eso empezó la murmuración. Entonces aquí vamos a ver acerca de este tema y nos lo va a contar Catherine. Bueno, podemos decir que hasta aquí todo iba bien, ¿cierto? Dios estaba en medio del pueblo. ¿Y qué pasa aquí? Dice Éxodo 14:10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera. Y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Qué nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Dani ahorita nos contaba la anécdota o esa partecita sobre cuando Dios abrió el mar Rojo, ¿cierto? Y que dijo que confesó Moisés, dijo, estad firmes y ved la salvación de Jehová, que hoy haré cosas grandes, ¿cierto? Con ustedes. Dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y lo que él confesó ocurrió cuando Dios abrió ese Mar Rojo, ¿sí? Dice que él abrió el Mar Rojo, el pueblo de Israel pasó, y pasó que en seco. No se mojó su calzado, no les chispió la gotica que tenían cuando se abrió el mar. Ellos terminaron en victoria. Y como dice Ceci, tremenda victoria. Cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a ese hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no
Llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar. Y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó. Y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Y bueno, ¿qué pasa? Esa victoria debió ser suficiente para que el pueblo iniciara y madurara, ¿no? En esa relación con el Señor. Así como nosotros, que nos pasa una cosa tremenda y nos aferramos más al Señor y estamos firmes, nunca volvemos a caer, ¿cierto? Pero sabemos que no es así, ¿verdad? El Señor les había quitado encima el brazo opresor, ¿qué? Del faraón, los egipcios, esclavizante, denigrante, cruel y despiadado, ¿verdad? Dios es enemigo de la queja. ¿Qué pasa? Él es enemigo de la murmuración. Sophie nos compartía en el inicio un resumen acerca de lo que vimos hace como 20 días en el programa anterior, donde nos habló sobre esto, ¿no? Sobre que el enemigo quiere que nosotros hablemos sandeces, hablemos todo lo malo que se nos pueda ocurrir y no todo lo contrario como Dios lo quiere y como Moisés lo hizo al confesar. Todo lo contrario que estaba haciendo el pueblo en ese momento de angustia. ¿Listo? Bueno, ¿qué más hizo el pueblo? Siguió murmurando, ¿cierto? Dice, y el pueblo volvió a murmurar después de andar por el desierto 3 días sin encontrar agua. ¿Qué pasa? Esa victoria y eso de que temieron a Dios y que gracias Señor y ese cántico que hicieron, se les olvidó después de 3 días. ¿Por qué? Porque pasaron otra prueba. No encontraron agua. Y cuando no la hallaran, criticaron a Moisés, al Señor, porque esas aguas no eran tan buenas, eran amargas, ¿cierto? Se abrió su boca, hubo murmuración y hubo queja. Pero ¿qué pasó aquí? El Señor mostró su misericordia, su amor, su poder y se manifestó en Mara. Mara significa eso, amargura. ¿Y qué hizo el Señor allí? Proveyó un árbol y lo echó. Echó ese árbol a las aguas y esas aguas se endulzaron y pudieron beber. Dios hace lo mismo con nosotros, ¿cierto? A veces cuando estamos en esa amargura, trae su amor, su viento, sopla sobre nosotros y nos hace dulces, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Sí, nuevamente abrieron su bocota, ¿cierto? Y a veces nos cuesta quedarnos callados, Señor. ¿Y qué pasó? Nuevamente, la queja y la murmuración. Y esta vez, ¿por qué? Porque estaban de paseo de olla, como dice Carlitos. Estaban comiendo sancocho allá de Cornis y desayunando puro pancito, puro maná. ¿Y qué pasa? No se saciaban. Eso nos pasa a nosotros cuando el Señor nos bendice tanto. No nos saciamos, queremos más y más y no somos agradecidos en ese momento, ¿no? Claro, una vez más el poder y el amor de Dios se manifiestan en el desierto de Sim. Así que tuvieron codornices en la tarde y en la mañana el maná del cielo, que los acompañó hasta que entraron en la tierra prometida. Pero el Señor también puso condiciones, ¿no? Sabemos que todo aquel que quería más y más, había alguna consecuencia, ¿no? Bueno, y como dice Ceci también, tremenda comilona. Pero ese milagro tampoco fue suficiente para el pueblo. No sé si ustedes ahí en sus casitas se están dando cuenta cuántas veces estamos murmurando. El pueblo lo hizo durante 40 años y nosotros hoy solamente este viernes, ¿cuántas veces hemos murmurado? Porque está haciendo frío, que por la comida, por el transporte, no sé. Solo tú sabes en tu casa qué está pasando allí. ¿Cuántas veces has murmurado hoy? Es muy triste, ¿no? Pero una vez más, ellos abrieron su boca, se quejaron y murmuraron. ¿Y por qué esta vez? Nuevamente por agua. Y esto fue en Refidim, sí. Así que en medio de la sed, la decisión fue murmurar. Pero una vez más el Señor, como siempre, extiende su misericordia. Y le dio a beber agua. Allí fue donde pasó este suceso que marcó la vida y el desenlace
de Moisés en la peña de Oreb. A veces la desesperación, el estrés nos hace tomar decisiones tan equivocadas que trae consecuencias no tan buenas a nuestra vida, ¿no? Entonces, qué tremendo aguante de este pueblo, no, qué tremendo aguante el de Dios, al soportarnos, al extender y tener esa paciencia con nosotros. Tremendo, tremendo lo que Dios hace y queja tras queja. Va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinos, manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Bueno, entonces no sé, alguien pudiera conocer esa clave de la murmuración y hoy nos va a hablar Sofi sobre esto. Bien, le voy a dar el paso a Dani antes de hablar directamente qué es lo que produce en nosotros la murmuración. Dale, Dani. Bueno, Sofi, gracias. Entonces, sí, si tal vez alguien pudiera entender que la clave está en la queja y la murmuración, es decir, quéjate que Dios te proveerá, pues parece que es lo que vemos como resultado de soltar la lengua. Pero la queja y la murmuración no son otra cosa que la expresión de un corazón duro que se atreve a tentar a Dios, a dudar de Él. Entonces, pues, esto es muy tremendo porque cuando vienen algunas situaciones en nuestras vidas, ¿qué es lo primero que hacemos nosotros? Buscar un culpable. ¿Sí? Culpo a mi familia, a mis amigos, y siempre el culpable, ¿quién es? Es Dios. Pero si tan solo cambiáramos un poco eso, nuestras situaciones serían diferentes. Y pues vamos a hablarles un poquito más acerca de esa murmuración. Bueno, entonces sabemos que sí vale la pena recordar las cosas que han cambiado en nuestra vida, ¿cierto? Es decir, esas respuestas que hemos visto delante de Dios y donde la murmuración se hace diferente, ¿no? Bueno, aquí sabemos que hubo un suceso también cuando Moisés fue criticado por sus hermanos, ¿no? Por María y Aarón, cuando murmuraron contra él. La respuesta del Señor, ¿cuál fue? Puso lepra delante de María, Señor. ¿Sí? Entonces, qué tremenda lección, como dice Ceci. Pero tranquilos, aquí no todo es malo. Pero hay una alternativa. ¿Cómo espera Dios que sus hijos respondan en el desierto y fuera de él? Bueno, aquí no solamente debemos pensar en lo que nosotros hacemos, sino en los demás, ¿cierto? En los que tenemos al lado. Tal vez aquí hay jóvenes que tenemos ya hijos, somos padres jóvenes, hay chicos que piensan tener familia, tener esposos. Entonces hay que tener en cuenta que todo lo que hacemos, nuestras decisiones, también los afectan a ellos, ¿sí? Y hay que enseñarles también cómo pasar por medio de ese desierto. Como Sofi nos lo decía y Dani también, no estamos exentos de pasar una prueba, pero hay que saber sobrellevarla, ¿no? Y más de la ayuda de Dios. Entonces, como hablamos, sí hay una alternativa. Y entonces vamos a ver algo sobre la murmuración, que aquí ya nos va a ahondar un poquito más Sofi. Así que huyamos de cualquier forma de murmuración, porque que si tiene consecuencias, sí. Llegar a murmurar puede traer consecuencias tanto para nosotros, quienes lo podemos hacer, para las personas por las que estamos murmurando. Entonces podemos darnos cuenta que es una cadena y no es de bendición. Entonces tiene consecuencias, la murmuración es desagradecida.
El pueblo de Israel cuando estaba en el desierto se quejaba contra Dios por el maná, porque lo encontraban insulso comparado con la comida que tenían en Egipto. Sí, saber de que ese alimento venía de Dios, pues qué bendición, pero ellos no hacían sino que quejarse. No veían que Dios estaba cada día haciendo un milagro en sus vidas, haciéndole llover pan del cielo. Eso lo encontramos en Números 11, 4 al 6. La murmuración produce ceguera y sordera espiritual. O sea, cuando nosotros estamos ciegos y sordos espiritualmente, no vemos los milagros del Señor, no vemos su palabra. Tendemos a alejarnos de su presencia, ¿verdad? En el pasaje antes, la distorsión de la realidad llegó a ser tan grande que casi que recordaban Egipto con cariño, olvidando que habían sido esclavos. Cuando nosotros olvidamos y tenemos esa ceguera espiritual, tendemos a olvidarnos de los milagros que el Señor ha hecho en nuestra vida y de dónde nos sacó y a dónde fue que nos encontró, ¿cierto? Entonces olvidamos todo ello y nos centramos en esa murmuración en donde estamos siendo ciegos y sordos espirituales. La murmuración mata la fe y endurece el corazón. Terrible me parece a mí. Porque si nuestro corazón se endurece y si nuestra fe se muere, pues recordemos que nosotros vivimos por esa fe, ¿cierto? Y que sin esa fe es imposible agradar al Señor. Entonces nosotros no podemos permitir que esa murmuración nos mate la fe y nos endurezca el corazón. Como dice la Biblia, pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra, antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Salmo 106, 24 al 25. Genera incredulidad, una actitud crítica y cierra los oídos para escuchar la voz de Dios. Y a mí eso me parece complicado porque ¿cómo es nuestra comunicación con el Señor? Pues a través de la palabra, a través de la oración. Y si yo no tengo una comunicación con Él, pues me estoy muriendo en vida, me estoy secando. Entonces no permitamos que esa murmuración llegue a apagarnos en todo nuestro ser para alejarnos del Señor. No permitamos que el enemigo lance ese dardo para alejarnos del Señor, porque pues, ¿qué más él? Feliz alejándonos del Señor. ¿Verdad, Catherine? Sí, entonces, ahora bien, como decíamos hace un momento, que hay una alternativa, ¿no? Para la queja y la murmuración. ¿Y qué es? El agradecimiento. Ay, como decíamos en el programa anterior, ¿cómo cuesta ser agradecidos cuando estamos en esa prueba tan difícil, ¿cierto? Cuando estamos con la cabeza caliente. Pero por supuesto, supone una actitud muy diferente cuando lo hacemos. Una forma de ver las cosas muy diferente, ¿no? El que se queja jamás estará obrando de la misma orilla del que agradece, ¿no? ¿Cómo así? Entonces, en lugar de quejarnos o de reclamarle a Dios, ¿hay que agradecer en las dificultades? Pues sí. Es interesante la pregunta, ¿no? ¿Por qué cosas somos agradecidos con Dios? Analízalo ahí un segundo. ¿Solamente por lo que Dios nos da? ¿Por los beneficios que Dios nos ofrece? ¿De qué manera y en qué circunstancias le agradecemos? Medita ese momento con el Señor. ¿De qué manera y en qué circunstancias le agradecemos a Dios? ¿Somos mal agradecidos con Dios y el prójimo? ¿Somos buenos para quejarnos y murmurar y malos para agradecer y apreciar? Gracias por amarme, de verdad, por ocupar mi lugar. Gracias por tu gran fidelidad, por tu amor que mi vida cambió. Gracias por amarme, de verdad, por ocupar mi lugar. Gracias por tu gran fidelidad, por tu amor que mi vida cambió. Tú me enseñaste el amor y tu verdad me abrazó.
En medio de la dificultad, en medio de ese desierto, ¿identificas cuál es la visión que Dios tiene de ti, de tu cónyuge, de tus hijos, de tu ministerio? En esa visión están las promesas de Dios. Cuando aprendemos ¿a qué? A dar gracias. Por ellas estamos abriendo la puerta a los milagros en nuestras vidas. Qué difícil, ¿cierto? Me hace acordar cuando murió mi papi. Lo primero y la primera palabra que yo dije fue, gracias Dios. Fue lo único que pude decir en ese momento. No era el mejor momento, no fue fácil, pero dije eso, gracias Dios. Él tenía un plan perfecto, era su voluntad. Y aún cuesta aceptar muchas cosas, pero pude agradecerle al Señor. Y fue tan bonito que ahorita no recuerdo los momentos malos, sino lo bueno. Todo lo que Él me enseñó, todo lo bueno que pude vivir con Él. Y eso hace que me dé paz. Entonces, en lugar de responder con abatimiento, con preocupación, con tristeza, con angustia, con esa quejadera a todo momento, debemos aprender a responder ¿con qué? Con fe, con gozo, con esperanza, paz. ¿Te suena eso conocido? Lo conocemos en la palabra de Dios, ¿cierto? Eso está en Gálatas, cuando nos habla de los frutos del Espíritu Santo. Cuando recordamos que la carne también produce su fruto y es una forma de responder que hemos mencionado, ¿no? Bueno, entonces ya sabemos, ¿no? El fe, gozo, esperanza, paz, confianza. Hablando de la confianza o de la esperanza, el Salmos 40, en la versión Dios habla hoy, nos habla así, dice, pues mi esperanza en el Señor. Y Él se inclinó para escuchar mis gritos, me salvó de la fosa mortal, me libró de hundirme en el pantano, afirmó mis pies sobre una roca, dio firmeza a mis pisadas, hizo brotar de mis labios un nuevo canto, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos al ver esto se sintieron conmovidos y pusieron su confianza en el Señor. Esa es la obra milagrosa del Señor. Nuestra forma de responder también es un milagro. Hay gente que toda su vida ha hablado solamente con groserías o con palabras negativas, ¿no? Pero que en su boca empiece a haber agradecimiento, palabras que abren verdad, vida, pues cambia todo, ¿no? Hasta sana nuestro cuerpo físico. ¿Qué debemos hacer? Confiar en Dios. Él hace el resto. Así de simple. Es difícil, ¿cierto? Pero no es imposible. Sabemos que para Dios nada es imposible. Él se inclina, Él me escucha, Él te escucha, Él te salva, Él te libra, Él te afirma, Él te da, no sé, Él hace brotar ese cántico nuevo. Para mí es muy hermoso cuando los salmos dicen eso, que hace tener ese cántico nuevo. Y sabemos que cuando estamos enamorados, inspirados, brotan cosas tan lindas de nuestro corazón. Entonces eso es impresionante. Entonces vamos a ver qué dice el Señor del agradecimiento. Bueno, como nos decía Catherine, aquí en el Salmo 40 pues es muy especial porque dice que Él inclinó su oído, que lo libró, que afirmó sus pies y que hizo brotar un nuevo canto. Es decir, que ¿qué hizo David? Confió, ¿sí? Y como nos enseñaba Catherine, ¿qué es lo que vamos a hacer en medio de la dificultad? Confiar. Y por medio de esa confianza viene el agradecimiento, ¿sí? Y como veíamos a través de toda la historia, Dios no le dijo al pueblo de Israel que abriera el mar, ¿sí? Dios no le dijo al pueblo de Israel, vaya y busque el maná, vaya, invéntese una nube o una columna de fuego. Dios no hizo eso, ¿sí? Y a veces pensamos que Dios nos dice eso, vaya usted, vaya, defiéndase, vaya usted. No, o sea, Dios nos da el libre albedrío y es de tomar una decisión, pero la decisión ¿cuál es? Es el agradecer o el quejarnos. Y basados en eso van a suceder cosas en mi vida. Entonces la invitación hoy ¿a qué es? A que en medio de la dificultad que estemos atravesando, así sea difícil y quizá entre lágrimas, vayamos delante del Señor y digamos gracias. Porque quizá hoy no entiendo el por qué,
ni qué está sucediendo, pero sé que tienes un plan perfecto en mi vida. Y veamos, bueno, qué nos dice la palabra acerca del agradecimiento. En Colosenses 3:15 dice, y la paz de Dios que gobierna en nuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Y en 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dice, dad gracias cuando, solo cuando pasan las cosas que nosotros queremos, cuando yo estoy feliz, cuando tengo mis sueños realizados, no. Dice, dad gracias en todo, es decir, en la dificultad, en el desierto, en el quebranto, en medio del mar, pero no dudemos que Dios se glorificará en nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Yo te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Amén. En Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces el Señor nos pide que sean conocidas nuestras peticiones, pero que además seamos agradecidos, ¿verdad? En Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. En Colosenses 3:23 nos dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. A veces nos cuesta. Nos cuesta porque queremos agradar más al hombre que a Dios. Hasta que al final el Señor nos lleva a entender que dependemos de Él y que todo lo que hagamos para Él será de bendición para nosotros y para las personas a quien por lo que hacemos o a quien le hacemos. En Efesios 5:18 al 20 nos dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente, en todo tiempo, en toda circunstancia y en toda situación, dando la gloria y la honra al Señor y dándole gracias por todo lo que pasamos, porque en realidad Él nos permite pasar por esos procesos o por esas situaciones porque tiene un propósito con nosotros. Recordemos que Él no ensaya y Él no inventa. En Hebreos 12:28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Nuevamente, tengamos gratitud, gratitud en servirle al Señor y agradándole a Él. Entonces recordemos que debemos ser agradecidos de ayer, de hoy, mañana y siempre. No importando las circunstancias, no importando la situación en la que nos encontremos, sabemos que a veces la situación es difícil para ser agradecidos, pero encontramos más bendición en ser agradecidos que en estarnos quejando o en estarnos lamentando de las situaciones o de las cosas. Amén. Amén. Bueno, le agradecemos a todos por encontrarnos en este espacio y que de verdad el Señor sea ministrando a cada uno en nuestros corazones y nos permita agradarle a Él en todo tiempo, en todo espacio y seguir de su mano, porque de su mano tenemos seguridad, fortaleza, tenemos
confianza y Él siempre va con nosotros. Catherine y Dani. Gracias a todos y gracias por recordar que debemos ser agradecidos todo el tiempo. ¿Listo? Muchas gracias a todos ustedes. Gratitud hoy canta, qué bueno es Dios, qué bueno es Dios, no olvidaré su gracia, que me alcanzó, que me rodeó, mi gratitud hoy canta, qué bueno es Dios, qué bueno es Dios, no olvidaré su gracia, que me alcanzó, que me rodeó. Amado Señor, gracias Padre. Gracias Señor Jesús porque hoy nuestra gratitud canta, Señor. Gracias porque tú has sido bueno, has quebrantado nuestro corazón, Señor. Nos has recordado, Señor, que ser agradecidos es hacer tu voluntad, Padre. Gracias, Señor, por cada joven, por cada persona, Señor, que ha visto, Señor, esta transmisión. Bendecimos sus vidas, Señor, y pedimos, Señor, que hayas tocado lo más profundo de su ser, Señor, porque sabemos que en medio de lo que está pasando, en medio de la crisis, de la pandemia, Señor, de lo que pueda pasar cada familia, cada vida, Señor,
No es fácil agradecer, Señor. No es fácil confiar en ti, Dios, pero tú que siempre has tenido el control, que siempre has tenido la última palabra, Señor. En ti esperamos, en ti depositamos nuestra confianza, Señor. Gracias, Señor, por estar aquí, por estar en medio de nosotros, por estar en esta noche, Señor, tan especial. Y por permanecer, Señor, porque tu amor es inagotable, Señor. Tú no te cansas, tú tienes paciencia, Señor, con nosotros. Y aún en nuestra rebeldía, muchas veces, en medio de tanta queja, Señor, has estado, Señor, presente. No nos has acortado, Señor, tu mano, tu bendición, Señor. Al contrario, Señor, es inmensa, solo que nuestra queja muchas veces la opaca. Gracias por tu fidelidad, te amamos. Bendito sea tu nombre, mi Señor. Oramos en acción de gracias, Señor. Amén.